Buenas noches, apreciados estudiantes. Soy Jairo Ramos González, tutor de la materia de evaluación de proyectos. Hoy vamos a hablar sobre todo el tema de la actividad que se debe desarrollar en la unidad 1 de la fase 2, rentabilidad y agregación de valor. Empecemos primero que todo como a dar una explicación generalizada de qué información contiene este anexo, el anexo 1, la plantilla Excel. En primer lugar, pues tenemos aquí la pestaña, la ficha técnica del producto. Este producto es una apuesta productiva que se escogió para hacer este ejercicio y está basado en la fabricación del pan tajado. Y lo primero que se hace es hacer la ficha técnica del producto, en donde se habla del nombre del producto, de la descripción del producto, pan tajado en paquete fabricado con materias primas de alta calidad, usuarios potenciales del producto, quienes lo comprarían, ventajas y beneficios del pan tajado, características físicas, entonces fase olfativa, fase gustativa, fase táctil, fase visual. Acá se habla también de las materias primas. Resulta que aquí en las materias primas es muy importante tener en cuenta que qué cantidades de materiales o de insumos vamos a necesitar para fabricar un pan de 12 unidades de 50 gramos cada uno, el paquete de 350, entonces es un paquete. Y para hacer esta presentación, porque se va a vender en esa presentación, que es un paquete de 12 unidades, entonces se necesitan 350 gramos de harina, 175 centímetros cúbicos de agua, 20 gramos de aceite, 15 gramos de levadura, 8 gramos de sal y un paquete y un amarre, o sea, en lo que se va a empacar y en lo que se amarra ese empaque, se cierra y así se dispone en los sitios de distribución. Esto es muy importante porque pues, con esta información es que vamos a calcular aquí en cotizaciones en la parte del costo unitario del producto. También hay un diagrama de flujo de todo el proceso de la construcción de la fabricación del producto. Entonces está una fase de entrada donde están todos los materiales, ahí los proveedores primero llegan, descargan sus productos aquí en la entrada, de todos los elementos que necesitamos o los insumos que necesitamos para la fabricación, y luego viene un proceso que es el que se describe aquí a continuación, en donde se va a hablar las diferentes, digamos, etapas que sufren las materias primas hasta llegar finalmente a la salida, que es el paquete de las 12 unidades. Entonces está la verificación de, 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 de las materias primas. Viene la mezcla, el dividido, el horneado, bueno, la mezcla, el dividido, el moldeado, depositado en moldes, el horneado, enfriado, rebanado, aseguramiento de calidad y el empaque, y luego va a los clientes a través de estos carros de distribución. Adicionalmente tenemos acá eh, la parte de los requisitos mínimos sobre normatividad que aplica a su producto industrial. Entonces el INVIMA y las entes que regulan este tipo de producto pues tienen una serie de normativas y de requisitos exigidos para poderlo distribuir, para poderlo fabricar y para que le den las licencias de fabricación. Entonces, dependiendo de estos requisitos, pues asimismo tendrá que tener en cuenta en la fabricación, allá en la planta, los aspectos que, digamos, cumplan con todo esto que se solicita en la parte de la normatividad. Entonces se inicia el camino para entrar aquí a la parte
Ya con esto, estos recuadros amarillos deben leerlos porque son como recomendaciones y explicaciones de lo que contiene cada una de estas pestañas. Luego viene la parte de cotizaciones. En la parte de cotizaciones también igualmente hay cajetines amarillos acá que dan la explicación de cada uno de los criterios que se utilizaron para elaborar esos cuadros. Y pues eso es fundamental para que ustedes entiendan de qué se trata el proceso que estamos llevando aquí en esta hoja de cálculo. Entonces tenemos la inversión. Como primera parte de la inversión está la maquinaria, el equipo, muebles y enseres. Entonces, dependiendo del producto, en este caso, pues el pan tajado, se necesitan de unos equipos y accesorios para poder producir el pan tajado. Entonces, y van colocados de acuerdo con el diagrama de proceso en las diferentes etapas que hace el recorrido de la materia prima hasta llegar al pan tajado. Entonces se necesita una amasadora, una marca, la cantidad que se necesita, el precio unitario, se cotiza cuánto vale una amasadora, la cortadora, lo mismo, su descripción, la cantidad, la formadora, cámara de crecimiento, horno, rebanadora, empacadora, escabiladero, mesones, kit de recipientes y kit de herramientas. Todas estas tienen una descripción, una cantidad que se van a utilizar. El precio unitario por la cantidad nos da el precio total y esta sumatoria del precio total nos da aquí un total de 68.100.000 pesos total de inversión de maquinaria y equipo. Luego viene la otra parte que son terrenos y edificios. Si la fábrica que ustedes van a instalar tiene algún terreno, algún edificio, pues entonces se relacionan acá también esos costos para tenerlos en cuenta en los cálculos más adelante. Las adecuaciones, entonces bueno, si de pronto van a pagar arriendo y alquilan pues un área que se adapte a las necesidades que ustedes tienen, pues tendrán que adecuarla, ¿no? Instalación de agua fría, instalación de gas, instalaciones eléctricas, adecuación de pisos y paredes, atrapagrasa, iluminación, ruta de evacuación de sólidos. Toda esta parte está muy relacionada con el tema de la normatividad, hay que tener en cuenta, aquí se habla que según norma, etcétera, y se tiene un precio unitario por cada una de estas adecuaciones y en total tenemos 26 millones de pesos para adecuaciones. Luego viene el registro de marca. Entonces, gastos de organización y notariales, información y formalización de la Cámara de Comercio, preoperativos, vale, ustedes cotizan, bueno, ya está hecho aquí, ya se hizo esa cotización. Estos creo que son precios del semestre pasado, de antes ya, de todas maneras de pronto están algo desactualizados, pero para efectos del trabajo que vamos a realizar aquí no necesitamos actualizar estos precios por ahora. Gastos de montaje, gastos de puesta en marcha, permisos, registros, capacitación de la gente para que maneje los equipos, para que cada uno tenga muy clara la actividad que tiene que desarrollar en cada punto donde vaya a trabajar. Entonces hay una capacitación, se tienen unos imprevistos y otros que son unos gastos que se deben tener en cuenta por si acaso resulta algún imprevisto, alguna situación diferente. Tenemos ahí un colchoncito para eso y el total del registro de marcas son 9 millones, el total de la inversión son 103.100.000 pesos. Ese es el total de este primer ítem que se llama maquinaria de equipo, de la inversión. ¿Sí? Luego ya viene el cuadro número 2 que es usuarios potenciales del producto. Entonces, unidades a vender en el primer año se determinan a partir del punto de equilibrio del margen de contribución, que lo vamos a ver más adelante, más o menos cuántas unidades se tienen que vender al año, y ese dato pues lo tendremos que colocar acá, pero bueno, no se coloca, pero de todas maneras se hace referencia a él y lo vamos a tener en cuenta ahorita más adelante. Luego viene el otro capítulo que son costos variables, está el 3.1 materias primas, que es, este es el costo variable unitario
que del pan tajado, ese es el costo para hacer un paquete de 12 tajadas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que harina de trigo del bulto de 50.000 gramos, eh, cantidad por presentación son 50.000 gramos, precio de presentación, cantidad por unidad 350, y eso da 420 pesos de harina, de agua son 44 pesos, de aceite son 120, de levadura son 60 y de sal son 40. Esta sumatoria nos da 684. Y aquí en los insumos están las bolsas de polietileno y el amarre, que son 100 de las bolsas de polietileno y 3.000 del amarre. Me parece que es alto este costo, pero bueno, así quedó ahí, entonces no importa. Entonces sumamos estos dos valores, tanto de las materias primas como de los insumos, y tenemos un costo variable unitario por paquete de 12 tajadas de 3.784 pesos. Estos datos se necesitan para hacer los cálculos de las subsiguientes pestañas. Más adelante, cuando estemos analizando esos costos, vamos a hablar de ellos y vamos a venir aquí para determinar qué valores son y a qué corresponden los que estamos utilizando más adelante. Luego vienen los costos variables de administración y ventas. Entonces ahí estamos con el tema de publicidad y ventas, que son tarjetas de presentación, paquete para unidad, bueno, eso vale 250.000 pesos. El auxilio de rodamiento, en la página con carrito de compras, en las páginas web, internet. Entonces esto nos da 1.850.000 pesos. Luego vienen las dotaciones de personal, de todo el personal que va a estar trabajando en la empresa. Todos estos cálculos se hacen por año. El panadero, el vendedor, el tipo de dotación, la cantidad, cuántas se hacen. Estos son los operarios, 3, 2, precio unitario. ¿Cuántas veces al año? Son 4 cada 3 meses, son 4 veces al año, cada trimestre. Y eso nos da un total de 710.000 pesos en dotación para toda la gente. Luego viene la papelería, la agenda, los organizadores, etcétera, son 180.000 pesos. Bueno, el total de los gastos variables de administración y ventas, 2.740.000. La remuneración y los salarios de todos los empleados está aquí relacionada. El administrador, un trabajador, salario 1.606.000 pesos mensuales, al año son 19.275.696. En la producción está esta otra parte, el salario, el total, el vendedor, etcétera. Y tenemos un total de remuneración y salarios al año de 96.338.480. Aquí en el año 2022 el salario mínimo, más subsidio de transporte, más las prestaciones, más parafiscales, más seguridad, asciende a 1.606.308 mensuales, 19.275.000 al año. Ahí está especificado lo que se hizo. En servicios públicos, entonces tenemos la luz, la telefonía, la arriendo, aquí faltó el gas, pero bueno, no se metió ahí. Finalmente, entonces se suman estos valores que se tienen por cada, aquí son 12 meses, el servicio de luz, de la telefonía, falta el agua y el gas, creo. El arriendo, entonces se paga aquí seguramente por trimestres, son 4 trimestres de 5 millones, son 20 millones de pesos. Total de servicios públicos de arriendo, 26 millones de año, un costo total fijo de 122.978.470 pesos, 80 pesos. Entonces acá tenemos ya cuantificado pues el equipo, la planta donde se va a colocar la empresa, toda la parte de legalización, los costos, casi todos los datos están contenidos ahí. De pronto faltaron algunos, pero para efectos del trabajo que estamos desarrollando aquí, pues pues no tiene tanta relevancia. Ya pues cuando vayamos a hacer un emprendimiento que en verdad lo vayamos a aplicar y todo, pues hay que tener
digamos, el cuidado de hacerlo muy bien y no cometer errores o hacer omisiones. Entonces, bueno, ya después de haber determinado toda la parte de cotización y presupuesto, entonces vamos a calcular el punto de equilibrio y el margen de contribución. Entonces acá está el cálculo del punto de equilibrio y el margen de contribución. Entonces vamos a calcular las unidades. Primero hacemos el cálculo del punto de equilibrio. Vamos a calcular la cantidad, ¿sí?, de unidades que tenemos que vender al año para tener el punto de equilibrio, o sea que no hay utilidad. O sea, los costos y los ingresos se balancean y dan cero, entonces no hay utilidad. Y luego, después estimamos un porcentaje, que es el margen de contribución. Aquí se habla de un 50%, que es este porcentaje que cubre los costos, gastos y utilidad. O sea, en este 50% de más unidades que hay que hacer, de las calculadas en el punto de equilibrio, esas nos van a absorber los costos, gastos y utilidad. Vamos a tener las contenidas dentro de este 50%. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, ya es un tema que habría que entrar a analizarlo a mayor detalle para definir un poco más este periodo, pero por lo menos se asume, y casi siempre se asume el 50%, pero no es una regla general tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? El cálculo del punto de equilibrio, de las cantidades del punto de equilibrio, están dadas por la fórmula P por Q sub E menos C sub B por Q sub E menos C sub F igual a 0. Esta ecuación nos va a determinar las cantidades que debemos vender al año. Entonces aquí tenemos, nosotros buscamos en el mercado un paquete equivalente al que nosotros vamos a vender. Entonces vamos a un almacén de cadena o a cualquier parte y revisamos a qué precio está ese paquete de las unidades que vamos a hacer, de la presentación que vamos a llevar, y ese es el precio de venta en el mercado. Entonces en este caso es de 8.000 pesos, ¿sí? Ese hay que tenerlo en cuenta también para nuestros cálculos, ese precio. Entonces, precio del mercado por Q sub E, o sea, por las cantidades del punto de equilibrio, 8.000 por Q sub E, menos el costo variable unitario, que son los 3.784. Estos 3.784 pesos fue el que calculamos acá en el costo variable unitario, donde están los insumos y las materias primas. Esos dos valores nos dan 3.784, que es el valor que tenemos aquí en este punto, por las cantidades del punto de equilibrio, menos E sub F, que es el costo fijo, que es de aquí de las cotizaciones, que es este último valor de los 122.798.000 pesos que están ahí, 122.978.000 pesos. Entonces, multiplicamos acá Q sub E y los 100 igual a 0, entonces sumamos los Q sub E, que son 4.000, 8.000 menos 3.784 nos da, menos 3.784 nos da 4.216 Q sub E, menos 122.000, hacemos esa operación, despejamos Q sub E, calculamos el Q sub E, que son 122.938.480 sobre este que está multiplicando el Q sub E, paso a dividir acá, y nos está dando 29.169 unidades a 8.000 pesos en el mercado para el punto de equilibrio. Tenemos que vender 29.169 unidades al año, que multiplicadas por el precio del mercado, 8.000 pesos, nos dan el costo del punto de equilibrio. ¿Sí? Luego venimos a revisar el margen de contribución, que como dijimos, el margen de contribución nos va a absorber los costos, gastos y la utilidad. Entonces, vamos a estimarlo en el 50%. Entonces, tenemos 29.169, o sea, Q sub E el de la suma del margen de contribución al punto de equilibrio, es 29.169, que es el valor que obtuvimos acá, por el 50% más.
que debemos vender. Entonces, bueno, esto da, perdón, esto da 14.585, o sea, el 50% de 29.169 son 14.585. Ahora sí, sumamos, estas son las unidades cuya venta representaría la utilidad que genera el proyecto en el primer año, o sea, con estas 14.585 unidades adicionales a los 29.000, es que vamos a obtener la utilidad y vamos a absorber otros gastos. Sumamos las dos cantidades, tanto del QSUE más el margen de contribución, entonces tenemos que es 29.169 más los 14.585 que obtuvimos acá. Entonces tenemos un total de cantidad a producir en el año, teniendo en cuenta el margen de contribución, entonces son 43.754. Estos 43.754 pesos, cantidades, son las unidades que tenemos que producir el primer año y al precio de 8.000 pesos en el mercado. Entonces, con estos datos que calculamos acá en el punto de equilibrio y margen de contribución, vamos a la información básica de entrada, que es la siguiente pestaña. En esta pestaña, entonces, bueno, tenemos maquinaria y equipo, terrenos, adecuaciones, todos estos valores los pasamos acá de el cuadro de cotizaciones. Entonces, maquinaria y equipo, pues son los 68 millones sin que nos dio la sumatoria de todo. ¿Cuánto de las adecuaciones? Los 26 millones que vimos ahí, donde hicimos las adecuaciones del gas, en fin, de todo ese tema de acuerdo con la normatividad, y el registro de marca, que también está aquí en esta parte. Entonces, si venimos acá, aquí tenemos el total de la maquinaria de equipo, tenemos las adecuaciones, que son los 26 millones de pesos, y el registro de marca, que son los 9 millones de pesos acá. Estos son. Entonces, acá en esta parte de proyección en ventas, o sea, esto aquí, el punto de equilibrio, el margen de contribución, entonces arrancamos con los dos primeros valores, que son los 4.754 y 8.000 pesos el precio. Venimos acá y colocamos los 43.754 y el precio. Como es un proyecto que está definido para 5 años, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una proyección de precios y de cantidades a producir. De todas maneras, pues se puede utilizar la inflación, o se puede utilizar otra estadística para incrementar esos precios, sin ir a exagerar ni tampoco quedarnos por cortos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utilizó que se iba, por ejemplo, el incremento del precio unitario se aumentó por 2.000 pesos por año, y aquí se aumentó 47.000, de 43 a 47.000, 50.000, 54.000 y 58.000. Eso fue aleatorio ahí, pues de todas maneras es una proyección que hay que hacer. Se definen estos valores, esas cantidades, que son las que vamos a vender en cada año desde el 1 hasta el 5. Luego venimos aquí a los egresos. Costos variables de producción. Entonces, este 3.784 pesos es el valor que encontramos aquí de la suma de los insumos y de las materias primas, que son estos 3.784, que es la suma de materias primas, los insumos, y la estamos colocando aquí en este punto. Todas estas celdas de color curva son datos para introducir. Todo lo que está en este color curva son datos que se introducen ahí, o que se introdujeron, pues. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada con toda esta información. Yo simplemente los estoy eh, colocando en contexto sobre cómo se concibió la plantilla y cómo se obtuvieron todos estos datos para hacer los cálculos allá en la información básica de entrada y en los flujos de evaluación y evaluación económica, que son los que finalmente tenemos que evaluar para esta fase 2. Entonces, ya con esto y con el precio unitario aquí, el valor, entonces vamos a gastos variables de administración y ventas, son los 2.740.000 pesos, que también están aquí en
en esta parte que son los 2.740.000 costo variable de administración y ventas, que es este valor que se está colocando aquí, 2.740.000. Entonces la inflación, se utilizó una inflación muy constante de 4% para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. ¿Sí? Bueno, los costos fijos, que son los 122 millones, que ya vimos que estaban allá al final, como la sumatoria, y el decremento de los costos fijos es el 1% cada año. Entonces, lo que va a disminuir por año, que es el 1%. Luego viene el costo variable de producción. Entonces, estas cantidades que están acá, estas de acá, se transcriben acá y se obtienen estos valores, que es el costo variable de producción por cada año. ¿Sí? Luego vienen gastos de administración y ventas, entonces está la inflación, el total, todos estos cálculos automatizados. Aquí vamos a ver cuánto es la duración del proyecto, esos son 5 años que está aquí, el capital de trabajo es el 20% de las ventas, el cambio de línea de producción se hace a los 5 años y la tasa de impuestos que se va a utilizar el 33%. Los socios van a financiar un 35%, el banco 65%, eso va a un 100%. En este caso son 42 millones, estos 35 pertenecen a estos 14.700 y el 75 27.300. El costo, entonces este costo es el porcentaje de lo que corresponde aquí a esta inversión, y el 22% es el costo bancario que se va a utilizar. Este costo bancario es un costo que ustedes investigan o se investiga en los bancos, y el que más le parezca a uno, el que más le convenga, o quien tenga usted, digamos, buena relación, ese costo pues se lo van a, ese porcentaje de préstamo, del cobro efectivo anual por el préstamo, es el que vamos a utilizar acá, en este caso es el 22%. Luego tenemos aquí una inflación que es el 4%, y el premio al riesgo es el 15%. El premio al riesgo es el porcentaje que el inversionista espera ganar por arriesgarse a hacer la inversión, es el 15%. Luego viene el cálculo de la TIO, que es 19.60. Todo este tema de la inflación, del premio al riesgo, del TIO, todo esto lo tienen que investigar en Lira, todos esos conceptos, para que ustedes los tengan claros, y cuando hablemos de la TIO, ustedes ya saben qué es la TIO. Cuando hablemos de TIR, de BPN, de, de la relación beneficio-costo, etcétera, etcétera, de esos términos y de todo lo que se indica que en la guía deben investigar, entonces ustedes deben leer toda esa teoría y tener muy claro cada uno de estos términos y cómo se calculan y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta de cada una de estas variables. Entonces, aquí calculamos TIO. TIO está calculado como la inflación por el premio riesgo, o sea, el 4% por el 15% más la inflación, 4% más el premio riesgo, el 15%, eso nos da 19.60 la TIO. ¿Sí? 19.60 la TIO. Bueno, aquí vamos en la información básica de entrada. Ya entonces, con toda esta información, que es la que estamos introduciendo nosotros para ver los cálculos y los resultados de la evaluación económica del proyecto, para poder hacer los análisis correspondientes. Entonces entramos ya a la pestaña de flujos de evaluación económica. ¿Sí? Los flujos de evaluación económica pues están acá en esta pestaña. Entonces acá todos estos valores fueron los que se introdujeron ahí. La maquinaria del equipo fueron 68 millones, y la vida útil es de 10 años, edificios 0 pesos, 20 años. Bueno, esta suma nos da 68 millones 100.
Luego ya vienen aquí todo lo que es el capital de trabajo, se calcula en estos cuadros, está todo automatizado. Aquí están, si ustedes se paran en cada una de estas celdas, si quieren revisar de dónde se obtienen estos valores, pues aquí está indicado para que ustedes hagan un recorrido sin ir a cambiar ningún valor acá, porque entonces se nos van a variar los indicadores y entonces de pronto el análisis que usted haga no está de acuerdo a lo que está en la plantilla. Entonces, si se hace una variación en cualquier valor, pues obviamente no van a tener los mismos indicadores y de pronto las cosas van a cambiar y van a tener problemas cuando hagan sus análisis. Entonces les recomiendo mucho cuidado en ese tema. Gastos preoperativos, está la adecuación, el registro de marca, los valores de salvamento, entonces la maquinaria de equipo 34 millones, los edificios 0, el flujo de inversiones, periodo 0, flujo de inversiones, aquí están los cálculos, cómo se hace cada cálculo de estos, ¿sí? Viene el flujo de caja de operaciones. Entonces, vamos a chequear acá qué es lo que nos están pidiendo en el trabajo, en la guía de la actividad. Primero que todo, pues hay que presentar el trabajo primero con una portada, debe cumplir con las normas APA. La portada con el título, el nombre de participantes, docente, grupo, universidad, escuela, fecha. Luego una tabla de contenido y viene el primer capítulo, que es el capítulo 1, que es generalidades. Aquí está introducción, que se presenta en forma en idioma inglés, mínimo una hoja de doble espacio, objetivos, justificación, que además incluye mapa conceptual en inglés. Hay que hacer este mapa conceptual, hay que hacerlo. Viene el cuerpo del trabajo, que es el capítulo 2, entonces está el marco conceptual, contextual, que es la descripción y caracterización del proyecto formulado según el anexo 1, revisar las hojas de Excel, la ficha técnica, las cotizaciones, el punto de equilibrio, el margen de contribución, información básica de entrada. Esto fue lo que les acabé de explicar ahí de la hoja de cálculo. Luego viene el marco teórico, hay que definir y explicar brevemente los componentes de la evaluación financiera del proyecto de IRA, tales como qué es el flujo de caja, ahí está el flujo de caja libre, cómo está definido en IRA, flujo de caja del accionista, que es FCL, FAC, valor presente neto, BPN, tasa interna de retorno TIR, relación beneficio-costo RB sobre C, tasa interna de oportunidad TIO, periodo de recuperación de la inversión PRI. ¿Sí? Toda esa parte hay que leerla y familiarizarse con estos términos y apropiar el conocimiento de todo este tema para que asimismo tengan un criterio de análisis y discusión de trabajo para asimismo producir el trabajo final, que es el que se va a entregar en la fecha de cierre, ahí en la pestaña de evaluación. Entonces, vienen la segunda parte, este marco teórico, se hace todas estas definiciones, se apropia el conocimiento, luego viene el análisis de resultados y discusión sobre la rentabilidad del proyecto en flujo de caja libre, FCL, y en FAC, flujo de caja del accionista, disponible en el anexo 1, tales como, entonces hay que analizar BPN, TIR, TIO y el análisis argumentativo desde el IVA. Entonces, estos términos, BPN, TIR y TIO, tienen unas condiciones. Cuando BPN es mayor que 0, el proyecto es factible. Cuando es igual a 0, pues es indiferente, y si es menor que 0, el proyecto es indiferente. Entonces, cuando TIR es mayor que TIO, el proyecto es viable, etc. Entonces hay que leer todos estos criterios de evaluación de BPN, TIR y TIO para que con ese análisis argumentativo hagan la explicación de qué está pasando con el proyecto. Para FAC, o sea, para el flujo de caja del accionista, hay que analizar y explicar desde el conocimiento si el proyecto agrega valor al accionista y por qué. E indicar el tiempo de recuperación de la inversión PRI.
Luego vienen las conclusiones, la evidencia del resultado del aprendizaje, indicar desde la rentabilidad del proyecto y la agregación de valor de los accionistas, su aprobación o rechazo, bibliografía y anexos. Entonces, este es el tema, que es todo lo que hay que entregar de acuerdo con la guía de actividades. Entonces, volvemos acá a la pestaña de flujos y evaluación económica, que es la que tenemos acá. Entonces, aquí están los flujos de caja, flujo de caja de operaciones, flujo de caja del proyecto, flujo de caja de financiación, tabla de amortización de los créditos de financiación, flujo de caja del inversionista. Entonces aquí está el flujo de caja con financiación, flujo de caja del inversionista, está el cálculo de TIO, está el cálculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y aquí está un análisis del costo de oportunidad del inversionista. Con este análisis del costo de oportunidad del inversionista, podemos determinar si el proyecto si el proyecto crea agregación de valor, ¿sí? Si está agregando valor. Segundo, hay que hacer el análisis de los indicadores TIR, TIO, BPN para ver si el proyecto es rentable. Analizar la TIR con respecto al costo de oportunidad del inversionista, cómo están relacionados esos dos valores, y dependiendo de si TIR, por ejemplo, es mayor que el costo promedio de capital, que es el costo de oportunidad del inversionista, si es mayor que este valor, si este es mayor que este valor, entonces ahí hay agregación de valor, ¿sí? Entonces, ahí tienen que hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos, en el flujo de caja del proyecto, en el flujo de caja libre, pues hay que analizar si TIR es mayor que TIO, si EPN es mayor que 0, si la tasa de rendimiento, cuánto vale la tasa mínima de rendimiento, que es la TIO. Entonces, todos estos valores, dependiendo de lo que tenemos nosotros acá, como resultados vamos a decir el proyecto es rentable o no rentable, es viable o no es viable, si se puede invertir en el proyecto o no. Hay que hacer este análisis de acuerdo con lo que se solicita acá precisamente en la guía de actividades, ¿sí? Si ustedes leen todo este tema muy detenidamente y apropiadamente, ¿sí?, desde el conocimiento, se puede determinar qué pasa con esos indicadores, si el proyecto es rentable o no, ¿sí? Ahora, en la parte de para FAC, analizar y explicar desde el conocimiento del proyecto agrega valor al accionista y por qué. Entonces, aquí, como les decía, hay que hacer un análisis de la TIR y del costo de oportunidad del inversionista, cómo están relacionados los dos y por qué agrega valor. Hay que decir eso. Entonces, se trata de analizar estos valores, estas cifras, y determinar si agrega valor o no. Por otro lado, tenemos que determinar el tiempo de recuperación de la inversión. Entonces resulta de que aquí ya estamos hablando nosotros que los socios y el banco que aportan estos valores, este valor E133 que aparece aquí, E133, es el flujo de caja del inversionista. Entonces, este valor es el que van a colocar los socios, estos 57 millones que aparecen ahí. Y este valor de los 115 millones, que es de 133,
de 133 es el flujo de caja con financiación, que eso es lo que va a colocar el banco. Entonces, con estos datos, decimos que lo ponderado, lo que se había hecho ya cuando entramos aquí a la información básica de entrada, habíamos dicho que lo ponderado eran 33 y 67, en este caso tenemos que son 35 y 65%, y el costo de oportunidad, o sea, activo, está en 19.60 y el costo del banco fue el 22% que nosotros teníamos aquí en la información básica de entrada, que es este 22%, que tenemos acá, que es el interés que cobra el banco. Entonces, esta evaluación se hace el análisis y pueden ustedes determinar si realmente está creando valor y cuándo se recupera la inversión. Entonces, acá con sumando estos dos valores tenemos esta es la inversión, 173.106.400. Si nosotros analizamos aquí en el flujo de caja del inversionista, nosotros estaremos recuperando el valor en qué periodo. Entonces tenemos que mirar acá en qué periodo estamos recuperando ese valor, en qué momento se están teniendo como mínimo los 173.106.400 o una cifra por encima. Entonces fijémonos acá en eso, en qué periodo se estaría recuperando la inversión, y eso es lo que tienen que responder en el trabajo que se les está pidiendo. Hasta ahí vamos con la fase 2. Entonces espero que esta explicación les haya servido. Cualquier inquietud, cualquier información adicional que requieran, ustedes tienen mis datos, Jairo Ramos González. Mi Skype es, o pueden hacerlo a través del Skype grupal, preguntar por ahí, cualquier cosa, me preguntan a mí directamente si quieren, o cualquiera de los compañeros también les puedan resolver las dudas. Entonces estoy para servirles. Muchísimas gracias y buena noche para todos, muy gentiles por poner atención a esta grabación, y espero que sea de utilidad, y me cuentan qué opinan, si les quedó clara la situación o tienen alguna duda para que yo podérsela aclarar. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias.